Bueno, de vuelta le digo buenos días a los que no me habían visto o escuchado y tengo el gusto hoy de presentar al profesor Carlos Alveraglio, además de ser un rotario, amigo, colega y maestro. De tal manera que es un honor para mí presentar al profesor. Y lo voy a decir, su biografía es expresidente de Rotary Club de Montevideo. Nacido el 11 de junio de 1943, se graduó de médico en 1971, siendo socio del Sindicato Médico de 1965. Obtuvo el título de especialista en medicina interna y es especialista en enfermedades infecciosas. Ocupó el cargo de profesor director de la Clínica Médica B, Hospital de Clínica de la Facultad de Medicina. Presidió la Sociedad de Medicina y de la Comisión Honoraria de Estudio y Profilaxis del Bocio Endémico del Ministerio de Salud Pública. Fue presidente del 21 Congreso Nacional de Medicina Interna y presidente honor del 28 Congreso Nacional de Medicina Interna. Es miembro honor de la Asociación Médica Argentina, miembro fundador de la Asociación Médica Latinoamericana y académico titular de la Academia Nacional de Medicina y un rotario de referencia que tengo aquí al lado mío, y ya con ustedes los dejo con la palabra del maestro. Tiene la palabra Carlito. Yo tengo que empezar por agradecer sinceramente la amabilidad del presidente. Conozco desde hace tiempo la responsabilidad que ponen en la elección del orador del día, y por eso que hoy me haya dado este honor, se lo agradezco sinceramente. El tema que nos ocupa está vinculado al Día del Patrimonio. Hace pocos días atrás se conmemoró el Día del Patrimonio y el Ministerio de Cultura lo dedicó a la medicina, a la salud, en particular a la persona del doctor Manuel Quintela y al Hospital de Clínicas. Al Hospital de Clínicas ingresé como estudiante en el año 1963, siendo el profesor Pablo Curriel. Allí pasé varios semestres como estudiante. Entré después de practicante interno, donde también cumplí algunos semestres, los últimos en el servicio de clínica médica del profesor Mario Ferrari. Por concurso, entré como asistente de la clínica médica del profesor Mario Ferrari. Y para mí el profesor Mario Ferrari, junto con mi padre, fueron los maestros que tuve de medicina y también en la vida. Al terminar Ferrari como profesor, toda la clínica debió trasladarse al Hospital Maciel y conocí de cerca el Hospital Maciel. Pero la referencia que quería hacer es que ese hospital estaba destinado a desaparecer. El año 1953 se inauguró el Hospital de Clínicas. Al inaugurarse el Hospital de Clínicas, las clínicas de Maciel se iban mudando progresivamente a clínicas, mucho mayor en capacidad locativa, y el Maciel iba perdiendo su razón de ser. Mucha gente creía que no tenía más sentido el Hospital Maciel. Hasta que ocurre un hecho fortuito. El doctor Sellagués Lazo, un distinguido abogado, recibe un balazo cerca del hospital y es trasladado inmediatamente al hospital. Él se da cuenta de su gravedad, piensa que puede fallecer y le cuenta a los demás: he visto las necesidades que tiene este hospital, las carencias que tiene. Y a mí me parece que no se justifica que gastaran en mandarme flores si me muero o en ponerme avisos del diario. La plata que destinara a flores o a poner avisos del diario, destínese al hospital. Y ahí el director del hospital, que era el doctor Estable, crea la Comisión de Remodelación y Mantenimiento del Hospital Maciel, que se inicia con esos fondos. Y toda esa comisión, o prácticamente toda, era integrantes de Rotary Club Montevideo. Esa comisión trabajó muchos años. Consiguió al tiempo que una lotería por año fuera la lotería del Hospital Maciel y todos los fondos que se acababan con esa lotería fueran para la del hospital. Y además, una señora que era viuda de Milier, cuyo esposo tenía una destilería de alcohol en Montevideo, y la ANCAP, al decretar el monopolio, lo indemniza a él con determinada cantidad de dinero que le compra 2 campos. El señor ya había muerto, a ella la atendía el director del hospital, como decíamos, el doctor Estable, y resuelve donar sus 2 estancias cuando ella falleciera a beneficio del hospital. Entonces, en ese primer hospital tenía el ingreso que tenía de salud pública, algún ingreso por la comisión, por la lotería del Hospital de Caridad y la donación del el dinero obtenido de la venta de 2 estancias. Y con eso transformaron el hospital. El hospital, que era muy alto, le dio de 2 pisos, un entrepiso, con el cual pasó la parte docente a la parte superior del hospital
y mejoró mucho la docencia. Mejoraron toda la cocina, mejoraron el lavadero, pero con la plata de las estancias lograron hacer un edificio totalmente nuevo que tiene las policlínicas abajo, la sala de operaciones arriba y en algún sector algún laboratorio también, unido al viejo hospital por un puente. O sea que lo que hizo la Comisión de Remodelación del Maciel, que eran el 90% de Rota del Club Montevideo, fue una obra magnífica a beneficio de la salud de los montevideanos y de los del interior, porque un porcentaje algo de pacientes del hospital vienen del interior. Creo que eso es una obra que el Rotary tendría que destacar y homenajear en algún momento dado, porque alguno de ellos todavía vive, porque fue de las grandes obras que hizo el Rotary Club Montevideo para nuestra ciudad. Pasar la etapa del Maciel, vuelvo al Hospital de Clínicas, en calidad de profesor, y ahí, para volver a destacar la importancia del Rotary, llegué a un piso con cierto deterioro de pintura, no tenía cortina, alguna cama en malas condiciones, y ahí recurrí a mi madre, que era integrante de la Comisión de Esposas de Rotarios, y nos ayudaron realmente con las cortinas, con parte de la pintura, con una heladera para cada sala, una heladera para comida de los pacientes. Cambió mucho. Y después, otra casualidad, mi señora había tenido compañera de clase una chica que vivía en Estados Unidos, Frances Stana. Ella le comenta que tenían una fundación en Estados Unidos que se llamaba Uruguayan Mega Foundation, que es destinada a ayudar a Uruguay, si yo quería algo. Y le mandé una carta precisando ayuda para el hospital. Me cambiaron las 54 camas del hospital por camas articuladas, como venían los containers hasta hace poco para el Rotary. Junto con eso, cada cama con una mesita de apoyo, que en el hospital nunca existieron. Y junto con eso, mucho material utilizable, a veces para el hospital y otras veces para otros enfermos. Ahí aprendí lo que eran los caminadores, que no conocía. ¿Vieron? Los caminadores son esos de 4 patas. Y muchas anécdotas tengo, pero una anécdota atendí a una señora muy viejita, pero en una casa vivía al fondo de un corredor. Y le digo, esta capaz que le viene bien, porque apenas caminaba. Al tiempo fui y le digo, ¿cómo estás? Ay, doctor, no sabe, por fin con esto pude salir a ver la vereda. O sea, de esas anécdotas tengo varias, pero no es el motivo de hoy. Y ahí en el Clínicas pasé muchos años y pude valorar lo que es ese hospital. Primero, el edificio más grande del país. El edificio más grande del país dedicado a la enseñanza, a la formación de estudiantes de medicina y a la salud de la población. Un edificio en que se desarrollaron cantidad de nuevas técnicas. Es decir, yo vi en los inicios del CTI, vi el inicio de la diálisis crónica, vi los inicios de la cirugía cardíaca, vi los inicios de los trasplantes, vi el cambio del tratamiento de la diabetes, del cáncer, de todo. Es un hospital que ha creado, fue el gran generador de las innovaciones para el Uruguay. El Hospital Maciel no ha dejado de tener valor, porque actualmente es el hospital de mayor rendimiento en la asistencia a los pacientes médicos y quirúrgicos de Montevideo. Así que el Hospital Maciel, el Hospital de Clínicas, es una obra magnífica, aunque no llegó a dar el rendimiento con que se había imaginado podía tener los que lo crearon. Bueno, ahí aprendí también de la vida de Manuel Quintela. Y otra casualidad que también me dio la medicina. Un día atendí a un paciente que venía porque un caballo le había apretado la rodilla. El tema siguió de conversación, que me gustaban los caballos, que el día que venga acá a saltar a caballo. Y en un momento me dice, y si quiere el domingo lo invito al desfile de las Regules. ¿Qué es el desfile de las Regules? Es un desfile que hacen los paisanos por el 18 de julio hacia los ya que hoy las Regules. Bueno, pero caballo acá no voy a tener. No, doctor, le llevo el caballo sillado a la estación del ferrocarril. El desfile se agrupaba ahí, iba hasta la Plaza de Independencia, de la Plaza de Independencia está el obelisco, y del obelisco los ya que hoy las Regules, donde se hacía el ágape del mediodía. Y me encontré con dos familias muy particulares. Una era la familia Regules, estaban vestidos con atuendos característicos, y la otra familia era Fernando Asunzao, su señora, sus hijas y su nieto, que era realmente un placer verlos, la elegancia del compañero rotario, don Fernando Asunzao, quien tengo los mejores recuerdos. Al tercer año que voy a caballo, le Regules, viene Fernando y me dice, doctor, ¿usted no se animaría a entrar a acompañarnos en la directiva? Y ahí entré a caballo a la directiva de las Regules, donde conocí la vida de Regules. Es bueno saber que tanto Regules como Manuel Quintela nacieron en el mismo siglo. Y es bueno conocer algunas de las características del siglo para poder interpretar mejor la figura de ambos. Los primeros 30 años del siglo XIX fueron las batallas por la independencia. Artigas, los 23 orientales, Rivera y Lavalleja. Le sigue la época del caudillismo. Había mucho caudillo en el interior con enfrentamientos permanentes
y además mucha invasión de brasileños que venían a robar nuestra riqueza, el ganado cimarrón. Hasta que ocurre la Revolución de las Lanzas, en que la encabezó Timoteo Aparicio con el gobierno de turno, y se llamó así porque fue la última batalla en que pelearon con lanzas, como el arma principal. Luego de eso, debido a la inestabilidad seguro que tenía el país para vivir, un grupo de personas, sobre todo ganaderos, grandes comerciantes y un grupo de inmigrantes apoyan el gobierno militar. Y ese gobierno militar coincide con que en el mundo se descubre el Mauser. El Mauser era un arma mucho más potente que las lanzas, que era lo que usaban los paisanos hasta entonces. Y el gobierno militar con un ejército con Mauser no era posibilidad de enfrentarse a aquel. Entonces se pacifica el país porque el arma que tenía el ejército era mucho mayor que la que tenía el interior. Y ahí a su vez coincide con varias cosas. Ahí en ese momento el gobierno decreta la propiedad de la tierra, da titularidad a los propietarios de la tierra. Aparece el alambrado. Aparece como medio de transporte el ferrocarril y el telégrafo. Y aparece un cambio grande en la producción. La producción del país entonces era ovejas que daban con suerte medio kilo de lana, que era más pelo que lana y que no se iba para la industria textil, ya no tenía valor comercial. Y el ganado cimarrón, que es lo que servía para hacer tasajo. Entonces la producción del país era prácticamente algunos cueros y el tasajo que se vendía sobre todo a Brasil y a Cuba. Pero ahí viene, con el desarrollo del interior, las razas extranjeras, que mejoran la producción lanar, produciendo lana de alta calidad textil y dando algunos par de kilos de lana por oveja inicialmente. Y comienza el cambio del ganado cimarrón por ganado mezclado con razas, sobre todo con razas inglesas, con mucho mejor carne. La industria del tasajo se transforma en la industria frigorífica, el extracto de carne y la carne cocida, que se vendía sobre todo en los ejércitos de Europa. Y luego de eso vienen los barcos frigoríficos, que con la venta de carne congelada, ya el país pasó a tener unos ingresos muy importantes, de lana, de carne, y algo menor de cueros y de alguna otra cosa así. O sea que el país fue cambiando mucho económicamente. Desde el punto de vista de la población, Uruguay tenía a mediados del siglo menos de 500.000 personas, a fin de siglo algo más de 1 millón de personas. Y eso no fue solo por la producción uruguaya en que las mujeres tenían muchos hijos, sino sobre todo por la inmigración. Uruguay pasó a ser apetecible por todos los que vivían en Europa, en un país que estaba en un continente que estaba en crisis severa hasta para la propia alimentación. Y hubo una inmigración muy importante de gente muy preparada, muy trabajadora y con visión de las cosas grandes. La época del militarismo termina al final con las revoluciones en la que está Aparicio Saderga al frente y fallece en batalla de Mayoyeca en 1904. Ahí pasa la época del modernismo, encabezado sobre todo por José Vallejo Ordóñez, pero con el apoyo de los votos de muchas veces los blancos en el Parlamento. En 1875 se hace la Facultad de Medicina y unos años antes había venido la Reforma Valeriana. Varela, de muy joven, viaja a Europa y a Estados Unidos para conocer la forma de enseñanza. Y ahí viene con algunas ideas muy claras. La enseñanza debía ser popular, pública, gratuita y obligatoria. ¿Y por qué esas ideas cambiaron el país? Porque hasta ahí la enseñanza estaba sobre todo en manos de colegios religiosos, casi todo en manos de jesuitas, que aceptaban un mínimo porcentaje de alumnos sin pagar, pero la gran mayoría tenía que ser listo de gente pudiente que pudiera tener acceso a la enseñanza. La escuela pública muy poca y por lo tanto había una gran diferencia de clase social entre los que se formaban y los que no podían tener acceso a la educación pública. Y lo que hace es homogeneizar la niñez. Se sienta en el mismo barco el hijo del ganadero con el hijo del almacenero, con el inmigrante, con el distinto raza, y ahí el Uruguay cambia sustancialmente. Y también viene el desarrollo de la enseñanza secundaria. El gran reformador de la enseñanza secundaria fue Vázquez Acevedo, y para algunos la reforma de Vázquez Acevedo fue tan importante como la reforma valeriana, aunque menos reconocida, y también aparece la Facultad de Medicina en 1875. Nace Regules en 1861 en Montevideo, pues se traslada inmediatamente al interior a vivir en Durazno, a similitud de Manuel Quintera, que nace
en 33 y como dijo Elías Regules, vi el amanecer de la vida en la costa de Malbajar y Manuel Quintera vio el amanecer de la vida en la costa del Limar. O sea, fueron dos que nacen con 4 años de diferencia, los dos se crean en campaña con las costumbres y las vivencias de los niños de campaña. Elías Regules viene a estudiar en Montevideo con 13 años. Y acá comienza la historia notable. Con 13 años percibe que para ingresar a la universidad hay que hacer los cursos preuniversitarios para dar el examen. Y que los cursos preuniversitarios no eran de suficiente calidad, no había la dedicación del profesorado ni el nivel como para poder dar el examen, para aprobar el examen. Y necesariamente hay que ir a profesores particulares. Y ve que los chicos que no tenían recursos económicos, sobre todo en el interior, no podían tener acceso a la universidad porque no pagaban para hacer los cursos. Y ahí quedan en su propia casa con 3 amigos, uno de doctores de cosería, los que se llamaron después los preparatorios, para enseñar gratuitamente a los compañeros, poco menos de la edad de él, para poder ingresar a la universidad. Y eso más tarde se transformó en la sociedad universitaria, y la sociedad universitaria se transformó en los preparatorios. Se transforman en los preparatorios porque cuando está la torre del presidente, los estudiantes hacen una gran revuelta contra el gobierno y los castiga suspendiendo los cursos preuniversitarios. Y ahí es cuando toma fuerza la sociedad universitaria y cuando toma fuerza la reforma de Vázquez de Acevedo para formar los preparatorios. Bueno, otros 2 episodios también de Elías Regules de ese momento. Una carta que le escribe a los padres diciéndole, acá en la universidad va de mal en peor. Ahora nos quieren cobrar 10 pesos para dar cada examen. Si esto se concreta, haremos la revolución estudiantil. O sea, ya con edades 14, 15 años están con esa formación. Y cuando él ingresa a la Facultad de Medicina, le dan el título de bachiller, lo obligan a ir a una ceremonia en que usaban un birriete y la toga. Y él dice, es una afrenta para el siglo en que vivimos hacer usándose estas ceremonias ridículas de costumbres que vienen del extranjero. Ahí el pobre Elías Regules estuvo a punto de ser expulsado de no poder ingresar a la facultad y al final lo condena a tener que cursar todo el primer año libre. Ingresa a la facultad y el primer año, junto con la cosería, que eran compañeros de clase, se enfrentan a un profesor que no cumplía. Y ese profesor, al finalizar el año, manda la renuncia a la facultad. Y entre las razones por las que renuncia, le pone las actitudes asumidas por los alumnos, Regules y cosería, y los sancionan otro año más para seguir dando los cursos libres. Y cuando da los exámenes a los 2 años, fue tan brillante que fue por aclamación los exámenes. Termina al recibirse, hay un acto de homenaje a recibir, y él, cuando se recibe, dice, dedico el título a la sociedad universitaria, porque la he visto nacer y conozco sus fines y los medios. La universidad universitaria es lo que él había creado para educar a los jóvenes. Y un estudiante de apellido Posada le dice, en tu vida de estudiante has construido el pedestal sobre el que descansará tu seguro porvenir. O sea que, no sé, son pensamientos que no son propios de 20 años, 18, 20 años. En 4 años se recibe. Elías de médico, entra primero el secretario de la facultad, a los meses entra el secretario del consejo, a los meses entra el secretario interino y a los meses decano. Tenía 22 años cuando se recibe, a los 44 años era decano de la Facultad de Medicina. Uno le parece como que, no sé, no está uno habituado a que la Facultad de Medicina, pero hay sus razones de ser. La Facultad de Medicina se había creado 10 o 15 años antes. Se había creado con médicos extranjeros, porque no había médicos formados en el Uruguay. Y esos médicos extranjeros crean una Facultad de Medicina sin la real vocación de formar médicos nuevos. Entonces vinieron al Uruguay a trabajar, ahí tenían su recurso económico y le prestaban a la facultad cierta atención, pero no mayor. Los decanos también extranjeros, y no le exigían ni a los docentes ni a los estudiantes el cumplimiento debido. Hasta que viene un médico que se había formado en Francia, llegó a Montevideo, lo nombran decano de la facultad y lo primero que hace es poner orden de la facultad. Se da cuenta que es mejor los médicos jóvenes formados en Uruguay para dirigir la facultad
y ser docente de la misma, y va cambiando los extranjeros por eso. Es así que Elías Regules entra rápidamente, primero como profesor de interior de anatomía, luego como profesor de medicina legal y luego como secretario y rector. Pero Carafi fue el que con mucha rigurosidad fue poniendo orden en la Facultad de Medicina, orden que fue seguido por Regules y que después seguido por los demás, y ahí mejoró mucho nuestra Facultad de Medicina. En su época de decano, se enfrentó muchas veces con la Comisión del Hospital de Caridad. La Facultad de Medicina enseñaba medicina en el Hospital Maciel, que era el único hospital que había. La medicina se hacía por caridad. Al hospital iban solo aquellos que no podían ser asistidos en su casa porque no tenían que lo atendieran, porque que se podía hacer por la salud del enfermo, se podía mejor hacer en su propio hogar, si tenía medios, que en el propio hospital. Y a su vez era dirigida por un grupo predominantemente católico, con costumbres muy cerradas. Por ejemplo, no dejar ir a los estudiantes solos a una sala si no había un docente que estuviese permanente. No dejar a los estudiantes ingresar a salas de mujeres. Estaba totalmente prohibido ingresar al sector de partos, que hasta nos separaba una reja para que no pasara nadie. Estaba prohibido los hospitales psiquiátricos. Tenían un horario determinado para estar. Entonces viene el enfrentamiento contra el de Elías Regules, que tampoco era católico, contra aquello que las... Y ahí viene la inquietud de formar un nuevo hospital, de hacer un hospital universitario, y le manda la carta a Vázquez Acevedo como rector de la universidad. Vázquez Acevedo en aquel momento no le dio andamiento a la carta hasta que Manuel Quintera fue, pocos años después que donde demande la carta al rector de la universidad y al rector de la Universidad del Gobierno, y por eso se reconoce a Manuel Quintera como el verdadero gestor del Hospital de Clínicas, del hospital universitario. Un hospital que sirviera para la asistencia, pero que también sirviera para la docencia y que sirviera para la investigación. Como hecho trascendente, Regules en su vida, entre otros, tuvo cuando es llamado por el gobierno para estudiar el tema del tasajo. El tasajo era el principal ingreso del país. Hay epidemia de cólera en Argentina y en Montevideo. Brasil, que era el mayor importador de tasajo para dar de alimentar a los esclavos y a los trabajadores, prohíbe la importación de tasajo. Entonces, Elías Regules llama a Arechavaleta, que era profesor de bacteriología, de una bacteriología que recién empezaba, pero que ya había formado un laboratorio en el hospital. Y demuestra que el tasajo, por ser muy salado, no es un medio de transporte, sino que es un medio de muerte para el cólera. Entonces van en misión oficial al Brasil, demuestran eso, en Brasil los reciben con honores y abren otra vez la exportación de tasajo para allá. ¿Para qué ven lo que era el país entonces? A Arechavaleta, por haber hecho eso, el gobierno le regala la casa donde vivía, que era alquilada. Y a Elías Regules una plaqueta de oro con reconocimiento y un cuadro que está en la Sociedad Criolla. Otro trascendente de Elías Regules, que fue el encargado, el jefe de la misión sanitaria Masoyer. Masoyer fue la última batalla en la que muere Aparicio Saravia. Aparicio Saravia murió casi por una imprudencia, desfiló a caballo por el frente de sus tropas que tenían enfrente a las tropas enemigas y volvió desfilando a caballo. Y ahí fue cuando se alcanzado por una herida de bala en el abdomen. Y en aquel momento las heridas penetrantes del abdomen daban lugar a lesiones del intestino. Y el contenido del intestino daba lesiones de peritonitis. Y como no había antibióticos, era lo mismo operarlo que no operarlo. Y el hombre tenía que padecer 9 días el sufrimiento de una peritonitis progresiva en medio de terribles dolores y de fiebres terribles, falleciendo 9 días después. Elías Regules fue designado por el gobierno para encargarse de la asistencia de los heridos de los dos bandos, que fueron por centenares. En aquella época las luchas eran sangrientas, las amputaciones eran habitual porque era donde más actuaba el cirujano. En las heridas de abdomen o de tórax no se podía actuar. Y los transportes eran la carreta, los transportes era el caballo. En fin, la verdad que fue una hazaña muy, muy importante de Regules. Regules, siendo decano de la Facultad de Medicina, con gran cariño por donde él había nacido, por la figura del trabajador rural, por la figura del gaucho y la figura de las costumbres del gaucho, rechaza que todo lo que era montevideano respetado venía de Europa. Y había una razón de ser. Si en Montevideo predominaban los inmigrantes, obviamente el inmigrante mira a su origen, a ver a dónde nació. Entonces todos admiraban las costumbres y despreciaban
al interior, miraban al mar y las playas al interior. Y por eso creó la Ciudad Quirós y Elías Regules, que hace 126 años se creó con un desfile a caballo y luego la inauguración de la ciudad. Por eso la Ciudad Quirós sigue festejando todos los años el desfile, en recuerdo del primer desfile, el desfile de Elías Regules. Bueno, si seguimos con Elías Regules va a ser demasiado largo. Nace 4 años después de Elías Regules, nace Manuel Quintela. De 33 fallece el padre, que era hijo de un portugués que había venido de Portugal en barco. Entonces es asaltado por los piratas cuando está por llegar a Brasil y se trae una moneda de oro que es la que tenía como capital para salvar. Por esa moneda de oro compra un establecimiento rural en Brasil y ahí los hijos progresan y uno se viene acá y compra una estancia en 33. Y ahí es donde nace toda la familia de Manuel Quintela. Fallece el padre a los 16 años y se viene a estudiar a Montevideo. Luego de un corto periodo en el Pío, donde entra a estudiar en la sociedad universitaria. Y ahí se encuentra con su maestro. Entra a estudiar medicina. ¿Con quién se encuentra? Con el profesor de medicina legal y con el decano de la facultad. Se recibe. ¿Con quién se encuentra? Con que el decano de la facultad. ¿Con quién se encuentra? Que así como Elías Regules tenía ese espíritu de rebelde, Manuel Quintela, con 20 años, se va a la batalla del Quebracho para derrocar a Máximo Santos y es derrotado en el grupito que él tenía por Máximo Tajes, que tenía la orden de Máximo Santos de matarlos a todos. Los prisioneros en aquella época no había forma de tener prisioneros porque andaban a caballo. Y las órdenes habitualmente eran el degüello o de matarlos a todos. Sin embargo, por la calidad de grupo de personas que era, Máximo Tajes los indultó. Y gracias a eso se salvó. Aún así, siendo muy blanco, acompaña a Aparicio Saravia. La acompañó a Aparicio Saravia en la revolución del 97. En el 904 no lo acompañó porque en esa época él se recibe de médico y se va a estudiar a París. Cuando vuelve de París, vuelve como otorrinolaringólogo. En Uruguay no había ningún otorrinolaringólogo uruguayo y además vuelve con el instrumental quirúrgico. Y le ofrecen un lugar en el hospital para atender gratuitamente a los pobres, pero atiende por igual a ricos y pobres. Al tiempo de eso es nombrado diputado por el Partido Nacional. Siendo nombrado diputado por el Partido Nacional, le avergüenza tener un cargo público dado directamente y renuncia al cargo y pide que se llame a concurso. Y entra en el concurso de profesor y director de un servicio de otorrinolaringología y se destacó por 2 grandes cosas. Uno, por hacer de las primeras la laringectomía, sacar parte de la laringe, y lo segundo, en las épocas de epidemia de difteria. La difteria produce como enfermedad una membrana que se desarrolla en la garganta y va hacia arriba y hacia abajo, metiéndose por la tráquea, produciendo el croup diftérico. El croup diftérico era asfixia, y se mueren por asfixia. Entonces había que intubar al enfermo, sacarle la membrana. Y en eso se había destacado mucho y atendía a toda hora en las épocas de difteria. Bueno, una vida sumamente sacrificada hacia la medicina. A similitud de Elías Regules, los dos fueron parlamentarios. Elías Regules por el Partido Constitucionalista, porque veía algunas carencias que le faltaban en el desempeño de ambos grupos. Y formó un partido aparte que no tuvo un gran desarrollo. El otro era compañero de él como parlamentario dentro del Partido Nacional. Y siempre eran ambos muy camaradas y tenían gustos parecidos. A los dos les encantaba el caballo. Yo todas las fotos he visto de Elías Regules a caballo y de casualidad alguna vestida en algún otro lugar. Y Manuel Quintela era apasionado por los caballos, tanto así que tiene un aras junto al arroyo Pando de caballo carrera. Parte de sus platas se las llevaban los caballos carrera, porque era muy jugador, no quería perder. Y hacía cualquier cosa por no perder. En esa época tenía una casa que todavía existe, se llama el Chalet Azul, el Chalet Bleu, que es una casa con teja azulada, brillante en Atlántida. Una de las primeras casas importantes de Atlántida. En la que había varios colegas de él, que jugaban a la taba. Y en un partido de taba les estafó a los que trabajaban con él 5 pesos. Cuando vuelve a Montevideo en el ferrocarril, por esos 5 pesos compra un número de lotería. Y con ese número de lotería saca la grande. Y llama a los amigos con los que había estado jugando a la taba y a cada uno le da su parte de la pierna que ha sacado, que la reparte entre él y sus amigos. También, curiosamente, fue el creador de la Sociedad Colombófila. Fue presidente de la Sociedad Colombófila, actividad que también participaba con Regules compitiendo en velocidad de las palomas de uno y de otro. Y
Y bueno, sí que compartían muchas cosas a la vez. El ayudante, más tarde el ayudante Regules en el hospital, fue el hijo de Elías Regules, llamado Elías Regules también. Y el gran colaborador de él fue el doctor Alonso Regules, que Alonso era el colaborador del que se casa con una hija Regules. Y después nació Alonso Regules, que fue hasta hace unos años un otorrino muy distinguido, y es famoso en el mundo entero la descripción de Alonso, el primer al uso de la laringectomía total para los cancelaringes. Fue una técnica que se usó en el mundo entero y Alonso reconocido como el autor, él describió la técnica. Así es como ven, la familia Regules y la familia Quintela fue permanentemente intrincada a ambos. También Elías Regules participó en la Sociedad Criolla y Manuel Quintela en el Jockey Club. Y ambos en la Asociación Rural. Y la Asociación Rural tenía entre sus objetivos la mejora, además de la defensa del productor, también la defensa de las condiciones de vida y de trabajo del peón rural. Hay otro episodio que vale la pena señalar, que cuando ambos son mayores, la amistad de Quintela lo lleva a regalarle un perro a Regules. Y le dice, te voy a regalar a Camundá. Camundá era el clarín de Aparicio Saravia, el que tocaba el clarín en la batalla, pero además el que era como sirviente, el que decía todo. Dice que era famoso por las tortas fritas que hacía de los campamentos, que las amasaba en las carolas del recado. Y Camundá era el servicio para todo. Entonces, vos precisás a alguien que te acompañe todo en tu vida. Y le regala a Camundá un perro. Y cuando Regules envejece, está un poco de estado depresivo porque la mujer se enferma intelectualmente, después fallece y sale todas las tardes a recorrer la chacra que vivía en el Peñarol, la chacra de la Margarita, con su perro Camundá. Un día vuelve Camundá solo a la casa, la familia se inquieta porque el perro no venía. Lo van a buscar y al irlo a buscar encuentra a Elías Regules muerto. Antes que eso, cuando Elías Regules lo nombra rector de la universidad, el que integró la comisión de homenaje a Elías Regules fue el propio Manuel Quintela. Es interesante también lo de Manuel Quintela cuando le hacen el discurso de homenaje y él contesta el discurso. Y una parte del discurso se refiere a los estudiantes. Y le dice, referido a los estudiantes, los quiere bien que les da concesiones fáciles, pero los quiere más que les exige trabajo y estudio para tener un más seguro porvenir. Y estas frases son muy notables, son de esa época, ¿no? Y cuando Manuel Quintela logra que el Parlamento vote los fondos para hacer el nuevo hospital, la creación del nuevo hospital, inmediatamente lo nombra presidente de la comisión para hacer el hospital de clínicas. El hospital de clínicas, para hacer el hospital, él, junto con el arquitecto de la universidad, van a recorrer Europa y Estados Unidos. Entonces los hospitales estaban en un plano. Ustedes se recuerdan, el hospital Fermín Ferreira, si alguno se acuerda, era pabellones separados. El hospital Sembois era pabellones separados. El hospital Pere Rosell, mucho más nuevo, son pabellones separados. Y era la costumbre de la época. Sin embargo, cuando va a Estados Unidos se deslumbra por ver los hospitales hacia arriba. Mayor vecindad de unos y otros, más fácil la comunicación, más fácil. Y vuelve a Montevideo, cambia el llamado al proyecto, elige al doctor Zurraco que va a Estados Unidos y copia un hospital de Estados Unidos que fue con los planos que se hace el hospital de clínica. Y por eso esa magnificencia. El mejor hospital de Sudamérica por muchos años. 24 pisos, unos pisos con orientación espectacular, cada sala perfectamente iluminadas y ventiladas. Hacia atrás un sector docente, un anfiteatro por piso, los laboratorios al costado, abajo la emergencia, policlínicas, laboratorios, consultas. No sé, la verdad que arriba las habitaciones para los becarios. O sea, un hospital hecho con una grandiosidad de ilusión, de idea. No quiero ser muy crítico, pero el hospital era el mejor hospital de Sudamérica. En ese momento, como construcción, en ese momento el mundo, sobre todo Estados Unidos, que tenía esos hospitales, había percibido que la medicina se podía desarrollar mejor con los médicos full time. En cambio, acá continuamos con la misma psicología de que de mañana el médico va al hospital a trabajar para ayudar
y de tarde trabaja con su clientela para vivir. Entonces, con esa mentalidad de diferenciar la asistencia médica de unos con otros, el trabajo de otro, y no priorizar la dedicación plena al cargo, me parece a mí que fue la razón por la cual el hospital no llegó a... Cumplió enormemente, es enorme lo que el hospital le ha dejado al Uruguay, pero podía haber sido el Uruguay, yo sé, más que el sirio-libanés de Brasil, porque en su momento fue precursor de una idea, de una formación, de una asistencia médica que después no lo supieron comprender. Bueno, yo si sigo me van a rezongar. Te voy a terminar diciendo, Elías Regules y Manuel Quintela fueron contemporáneos, compartieron pensamiento y acción. La obsesión por el sistema educativo Varela y de Vázquez Acevedo, la excelencia en la Facultad de Medicina, el lugar de los valores, del culto del trabajo, del ahorro, del respeto por el discrepancia, de la honestidad, del sentido del honor y por sobre todo una lucha sin tregua para crear un mundo mejor y más accesible para todos. Creo que esta última frase es también la idea de Rotary, una lucha sin tregua para crear un mundo mejor y más accesible para todos. Gracias. De mi parte, muchas gracias. Ahora vamos a pasar un pequeño corto que hizo la Academia de Medicina con la Universidad de la República, la Facultad de Medicina, sobre Manuel Quintela. Cuando hay una cosa bien hecha, hay que aceptar que uno no lo va a hacer mejor. Así que esto está mucho mejor que todo lo que yo les dije. Cuando Uruguay se asomaba al siglo XX, el hijo de un inmigrante portugués, cuya familia había llegado a América con unas monedas de oro como su único tesoro, iba a marcar la historia nacional como una figura de la medicina, pero sobre todo como un hacedor. Manuel Quintela hoy es un nombre que se asocia con el Hospital de Clínicas, pero fue sobre todo un creador de espacios y proyectos que permanecen. Nacido en 1865, Quintela creció en la estancia El Avestruz, en el departamento de 33, y allí vivió hasta que murió su padre. Con 16 años, junto a su madre y sus 7 hermanos, se mudó entonces a Montevideo, donde se educó en el Colegio Pío y más tarde en la Sociedad Universitaria, una institución secundaria y preparatoria gratuita fundada por jóvenes idealistas. Motivado por el ambiente intelectual de esa sociedad, ingresó a Facultad de Medicina y ya entonces marcó su primer mojón. Quintela fue el primer otorrino-laringólogo de Uruguay, formado en Francia, cuando la especialidad recién nacía en el mundo. De regreso a Uruguay, en 1891 ejerció la especialidad y en 1894 fue convocado por el viejo Hospital de Caridad para iniciar una policlínica. Allí, en 1900, ganó por concurso el cargo de primer profesor de otorrinolaringología, cargo que ocupó hasta su muerte. A la práctica de la medicina la combinó con otras 3 grandes pasiones: la política, los animales y las actividades lúdicas. En la política incursionó desde su juventud en el Partido Nacional, cuando participó como practicante en la Revolución del Quebracho en 1887 y como médico en la Revolución de 1897, encabezada por Aparicio Saravia. En 1898 fue electo diputado por 33 y formó parte de la Cámara de Representantes hasta 1902. En 1904 integró el directorio del Partido Nacional. Sobre su pasión por los animales, en tanto, se destaca su interés por la cría de caballos en un aras que instaló a orillas del arroyo Pando. Fue además fundador y presidente del Jockey Club y gran aficionado al turf, por lo que un gran premio lleva su nombre. En esos años, mientras se casaba con María Luisa Castro Caravia y tenía a sus 5 hijos, Quintela concretaba cada una de sus ideas. Fundó y presidió la Asociación Rural del Uruguay y también la Sociedad Colombófila, dedicada a la cría de las palomas mensajeras, con las que también se realizaban campeonatos y competencias de velocidad. Fue uno de los médicos fundadores del balneario Atlántida, donde aún existe su Casa Azul como su distintivo en ese lugar.
Presidió la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, fundó en 1918 la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay, que presidió hasta su fallecimiento, y fue fundador en 1920 del Sindicato Médico del Uruguay, pero fue en 1909 cuando empezó a gestar su gran legado en el campo de la medicina. Manuel Quintela fue un médico uruguayo cuyos aportes en diferentes ámbitos de la sociedad marcaron las primeras décadas del siglo XX. Su interés en la política y las iniciativas pioneras en el siglo naciente lo transformaron en un hacedor. Pero su campo principal fue la medicina, donde dejó su huella tanto decano de facultad como impulsor de su principal legado, el Hospital de Clínicas. Fue en 1909 cuando empezó a gestar sus sueños. Ese año, Quintela fue electo decano de la Facultad de Medicina, que pronto dejaría un edificio en la Ciudad Vieja para mudarse a la sede que ocupa hoy. Como decano ejerció durante 2 periodos, el primero hasta 1915 y el segundo entre 1921 y 1927. En el primero, obtuvo y organizó los fondos para terminar el edificio de la facultad, inaugurado en 1911. Reformó el plan de estudios, creó varias cátedras e institutos y estimuló la excelencia al establecer la medalla de oro para el mejor alumno de cada año. Su segundo mandato, en tanto, lo consagró a promover la construcción del Hospital de Clínicas que complementara al Hospital de Caridad, hoy llamado Hospital Maciel. Luego de intentos fallidos, Quintela persistentemente dialogó con autoridades y políticos hasta lograr que en 1926 el Parlamento aprobara la construcción del hospital y se comprara el predio de la vieja Quinta Civils. Su participación exitosa en la ley de creación del Hospital de Clínicas valió que se denominara Ley Quintela. En 1927, la facultad le encomendó recorrer Europa y Estados Unidos para ver los más modernos hospitales que sirvieran de modelo para el proyecto. Al regreso, como presidente de la comisión administradora del hospital, llevó adelante el concurso de proyectos en el que se definió la forma que hoy caracteriza al Clínicas. Sin embargo, no logró ver su sueño hecho realidad. El 17 de diciembre de 1928, 2 años antes de que se iniciara finalmente la construcción del hospital, Quintela murió y lo hizo fiel a su esencia. Falleció en una reunión de profesores en el anfiteatro de la planta baja de la facultad que hoy lleva su nombre. Dicen que la última palabra que pronunció fue estudiantes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salverario. Y además hay un hecho importante de la conferencia espectacular, bien denominada, bien pautada, pero lo más que a mí me llamó la atención es que Carlos, como le digo yo, el doctor, sintió esto como ninguno. No sé si se dieron cuenta que hubo un momento que se entrecortó y no sé si alguna lágrima no vino también a su rostro. De tal manera que eso es de lo más importante, lo que vi, lo que siente y el alma y la vida que tiene el doctor como solidario, como rotario y como persona que lo conocen en todo el Uruguay. De tal manera que más que agradecido, ni preguntas ni nada, porque fue tan claro, es felicitarlo y agradecerle por estar entre nosotros, ser rotario y ser solidario como es él. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias, familia rotaria, por haber estado hoy en presencia, por lo menos de esta manera bajo Zoom, y como es habitual, hacemos el honor a los pabellones Nacional y Rotario, y ahora vamos a tomar el cafecito virtual y nos veremos el próximo martes. Un cariño a toda la familia rotaria, de toda la comisión y particularmente mío.
Un abrazo y hasta el martes que viene. Gracias.